Muy buenos días, amiguitos del grado 10º. Yo espero que se encuentren ustedes muy bien junto con sus familias. Sé que los momentos no han sido fáciles en este año, que de una u otra forma de pronto las cosas no nos han salido como deseamos, pero agradecer a la vida siempre por estar vivos y por el simple hecho de compartir. Muchachos, los animo a que continúen terminando este periodo lectivo para dar cumplimiento a las metas académicas. Bien, después de este saludo fraterno para usted, estudiante, y para sus familias, me permito entonces hablar el tema que vamos a tocar en este tercer periodo, que son temas fundamentales en la química y que por consiguiente usted lo debe tener muy claro. Recuerden que el mejor maestro es el libro. Cada vez que usted lee, apreciado estudiante, usted lee a conciencia, porque usted quiere aprender, pues usted aprende. Mientras usted no tenga la voluntad para hacerlo, pues siempre va a haber peros y excusas. Bien, el tema muy importante en la química de 10º, que tuvieron que haberla visto en 9º, algo hubieran tocado este tema, se toca también en 9º. Para los estudiantes que lo tienen claro, felicitaciones. Para los que no, por favor, es indispensable que se regresen a ver temas del grado 9º, los cuales están ahí en mi canal en el grado 9º. Entonces, vamos a mirar un ejercicio que les estoy colocando, pero que a algunos se les ha tornado un poquito de dificultad, porque no entienden que un mapa conceptual expresa una información que yo mismo puedo narrar. Es decir, convertir el mapa conceptual en una narración, en un texto, es fácil. Porque es que si usted lo hace, quiere decir que usted entiende el mapa conceptual. O viceversa, a través de una narración, yo plasmo un mapa conceptual. Construyo un mapa conceptual, me invento un mapa conceptual. Eso es ir de una información muy particular a algo muy general o viceversa. Entonces, en este video explicativo, ustedes se darán cuenta cómo se va haciendo una narración a través de un mapa conceptual. Todo lo que yo hablo con una figura del mapa conceptual. Y eso es lo que yo pretendo, que usted plasme en una narración lo que entiende por el mapa conceptual. Entonces, seguimos. Vamos a mirar este hermoso mapa conceptual y a entenderlo, y se dan cuenta que esto lo puedo convertir en un texto. Cuando hago referencia a convertirlo en un texto, quiere decir que todo lo que yo estoy hablando se puede escribir en forma de narración. Entonces, pero para eso es indispensable que usted entienda qué quiere decir ese mapa conceptual. Entonces vamos a partir de este mapa conceptual que se llama reacciones químicas. Una reacción química es cuando yo uno una sustancia con otra y me da otra sustancia de otros tipos de características. A eso se le llama interacciones. Interacciones es cuando yo uno una sustancia A con una sustancia B y me da una sustancia AB.
Eso es una interacción. Entonces, cuando hay una reacción química, yo la puedo plasmar, digámoslo así, la puedo plasmar en el papel a través de una ecuación química. Entonces, cuando yo escribo una reacción química en el cuaderno, a eso se denomina ecuación química. Quiere decir que una ecuación química tiene unas partes. ¿Cuáles son esas partes? Los reactivos, los productos y una flecha que indica o se le produce. Entonces aquí yo tengo, dese cuenta en este ejemplo que les voy a mostrar, que estoy señalando con el cursor. Ahí hay 2 átomos de cloro que al unir con 2 átomos de hidrógeno, pues me va a producir HCl 2 veces. O sea, ácido clorhídrico 2 veces. Entonces, al unir el átomo de cloro con otro, me forma una molécula de cloro. Recuerden, un átomo, el subíndice es 1. Cuando ya este átomo de cloro tiene subíndice 2, ya no es un átomo, es una molécula. ¿Por qué? Porque la molécula es la unión de 2 o más átomos. Entonces aquí ya tenemos una molécula de cloro formado por 2 átomos de cloro más una molécula de hidrógeno formado por 2 átomos de hidrógeno, que al unirse estos dos me van a formar 2 moles de HCl, es decir, de ácido clorhídrico. De ácido clorhídrico. Ahora, las reacciones químicas están mediadas, o sea, se clasifican, digámoslo así, en cuatro tipos de reacciones químicas. La primera se llama síntesis. Voy a dar un solo nombre para que no se vayan a confundir, pero tiene otros nombres, en este caso adición o combinación, pero lo vamos a llamar reacción de síntesis. Tenemos la reacción de descomposición. Tenemos la reacción de sustitución o desplazamiento y la reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Ejemplos que veremos después. Ahora, las reacciones químicas se analizan por medio de las leyes ponderales. Una reacción química, cuando va a escribirse la ecuación química en un papel, debe cumplir con leyes ponderales. ¿Y cuáles son esas leyes ponderales? Son 4. La ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de los elementos, la ley de conservación de la energía, la ley de conservación de las cargas. Todas estas leyes deben cumplirse en una reacción química y más cuando la plasmo en ecuación química, para estar equilibradas. De lo contrario, no van a ser funcionables. Ahora, las reacciones químicas se estudia por medio de una ciencia que se denomina estequiometría. La estequiometría me permite estudiar el balanceo de ecuaciones químicas. Ese tipo de balanceo de ecuaciones químicas se estudia por varios métodos. Dentro de ellos está el balanceo por tanteo, el balanceo por reducción o óxido-reducción y el balanceo de ion-electrón.
nosotros nos vamos a enfocar en este nada más. ¿Por qué? Porque estamos virtual. El otro requiere un poquito de mayor exigencia y entonces pues no lo vamos a hacer, lo vamos a descartar por lo que estamos en plan de emergencia. Entonces vamos simplemente a tocar el balanceo por tanteo. La estequiometría también nos permite estudiar la cantidad de producto que hay en una reacción química. Entonces ahí se realiza un análisis de cantidades de reactivos y cantidades de productos. En la estequiometría también nos permite observar cuál es el reactivo límite. ¿Y eso qué es? El reactivo límite es el que va a identificar el reactivo que primero se agota en una reacción química. ¿Cuál es el primero que se acaba? A través de la estequiometría también podemos hacer un análisis sobre el porcentaje de producción. Es decir, miramos qué tanto porcentaje de rendimiento tiene esa reacción o no. Entonces, dése cuenta, amiguitos, todo lo que involucra las reacciones químicas. Cuando vamos a estudiar reacciones químicas, estudiaremos entonces qué es una ecuación química, cuáles son las clases de reacciones, cuáles son las leyes ponderales que me permiten a mí analizar si la ecuación está equilibrada, y la estequiometría que me permite hacer cálculos matemáticos sobre cantidad de producto, reactivo límite y porcentaje de producción. Bien, y todos estos son temas que ustedes, estudiantes del grado 10º, deben ver y deben saber. Hablando un poquito más detallado, entonces decimos a lo que nos atañe la guía de trabajo, la guía número 2 de este tercer periodo, que es balanceo de ecuaciones. El balanceo de ecuaciones tiene unas reglas en donde nos dice que hay que igualar el número y la clase de átomos con la finalidad de ¿qué? De que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Esa es una regla, la regla número 1. Otra regla: para cumplir la igualdad de las sustancias se utiliza coeficientes estequiométricos. Es decir, números grandes que se colocan antes de una sustancia para indicar la cantidad de elementos. Por favor, estas reglas hay que tenerlas muy claras para el balanceo, ¿no? Primera regla, igualar el número y clase de átomos. Segunda, saber que hay unos coeficientes estequiométricos. Tercera regla, los subíndices que acompañan una cantidad de un átomo indicado en la molécula nunca se modifican, no se mueven del puesto. Quedan con los mismos que tiene la reacción original. Estos subíndices es el número de átomos que lleva una sustancia. Ahí, digámoslo así, que en la parte de abajo del símbolo químico. Y la cuarta regla, los coeficientes afectan a todas las sustancias procedentes. No solamente a un átomo, afecta a todos los átomos que tiene esa molécula. Si la movemos, se crea entonces otra sustancia diferente a lo que tenemos. Entonces es indispensable tener estas 4 reglas que ahorita mediante un ejercicio ustedes se darán cuenta cuáles son y por qué las menciono. Hay varios tipos de balanceo, yo ya se los mostré, pero nos vamos a concentrar
en el balanceo al tanteo. ¿Y qué es eso? Balancear al tanteo significa equilibrar el número de átomos en una ecuación química. Es decir, que lo que entra en números de átomos en los reactivos también deben salir en los productos, el mismo número. El peso de los reactivos debe ser igual al peso de los productos dados. Entonces, para ello se identifica la sustancia de cada reacción donde en cada compuesto. Se balancea la ecuación colocando coeficientes detrás de cada fórmula o símbolo. Y de esa forma, pues uno analiza si el balance total de las sustancias corresponde a un balanceo al tanteo correcto. Bueno, todo esto se aprende con la práctica. Entonces, ¿cuál es el método tanteo? ¿En qué consiste este método del tanteo? Este método del tanteo consiste en seleccionar coeficientes estequiométricos. Primera regla, se los dije. Usted tiene que identificar cuáles son los coeficientes estequiométricos al azar. Al azar quiere decir que usted hace como un cálculo mental hasta lograr ajustar la ecuación química. Ese es el método de tanteo. Como se trata de un método que se recurre al ensayo-error, no existe un procedimiento propiamente dicho para lograr ese ajuste. Sin embargo, hay algunas estrategias que resultan muy útiles para lograr ajustar una ecuación sin tanta dificultad. ¿Y cuáles son esas estrategias o recomendaciones que yo debo tener presente, pues para que yo pueda balancear sin tanta dificultad, que los ejercicios me salgan fáciles? Entonces, primero, estas son como sugerencias que ustedes deben tener muy, pero muy claras. Entonces, primero, escribir la ecuación sin balancear. ¿Sí? Y para eso, pues yo tengo que revisar si de verdad está desbalanceada. Si yo no reviso y no me doy cuenta que la ecuación está desbalanceada, pues entonces ya ahí tengo el primer error. Porque para balancearla necesito tener una ecuación desbalanceada. Una vez que yo me doy cuenta que sí está desbalanceada, entonces asigno unos coeficientes. Después balanceo los metales. Después balanceo los no metales. Por último, balanceo el oxígeno y el hidrógeno. Los últimos en balancear son los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Y por último, se verifica si realmente la ecuación de la ley de la conservación de la masa se cumple o no. Y si se cumple, se dice entonces que la ecuación está balanceada. Ahora, se prefiere trabajar con números enteros, nunca con fraccionarios. Y pues a continuación vamos a ver una reacción, un ejemplo de reacción que no está balanceada. ¿Y por qué no está balanceada? Vamos a mirar, apreciados estudiantes. Acuérdense que esto se llama reactivo, reactivo 1, reactivo 2. La raya, esta flecha se le produce, entonces produce producto 1, producto 2, reactivos y productos. Entonces vamos a mirar en esta molécula. Esto es una molécula que está formado por dos clases de átomos, el aluminio y el azufre.
Esta es otra molécula que está formado por el átomo de hidrógeno y por oxígeno. Esto es otra molécula que está formado por aluminio, por oxígeno y por hidrógeno. Y esto es otra molécula que está formada por hidrógeno y azufre. Vamos a mirar que esa ecuación química, que esto se llama ecuación química, está desbalanceada. ¿Y qué significa desbalanceado? Que lo que hay en el reactivo no está en el producto. Es decir, no se cumple la ley de la conservación de la masa. Vamos a mirar por qué decimos esto. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en este reactivo? Hay 2. Los que dijeron 2 o pensaron que eran 2, les quedó bien. Este subíndice, esto se llama subíndice, me está diciendo el número de átomos. Hay 2 átomos de aluminio. ¿Hay más aluminio en los reactivos? O sea, en la molécula A y en la molécula B. No, solamente hay aluminio en la molécula A. Quiere decir que no hay sino 2 átomos de aluminio. Si yo me voy para los productos, lo que debe salir, lo que hay en los reactivos debe también salir en los productos. Entonces vamos a verificar si es cierto que hay 2 átomos de aluminio. ¿Cuántos átomos de aluminio hay acá en esta molécula? Hay 1. No está el número 1 ahí en el subíndice. Pero cuando no hay el número 1, o sea, está solito, no hay ningún número, significa que hay un solo átomo de aluminio. Porque este 3, el 3 que señalo acá en el cursor, que no me toca colocarlo bien arriba porque me sale ahí un texto. Ese 3 afecta a lo que está dentro del paréntesis, o sea, en el oxígeno y en el hidrógeno. No afecta al aluminio. Luego no hay sino un átomo de aluminio. ¿Se cumple la ley de la conservación de la masa? No. ¿Por qué? Porque en el reactivo hay 2 átomos de aluminio, pero en el producto no hay sino 1. Cuando se observa eso, inmediatamente digo, esto es una ecuación química desbalanceada. ¿Correcto? Bueno. Miremos acá. Vamos a seguir comprobando que está desbalanceado. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el reactivo? Solamente hay un átomo de oxígeno en este reactivo. No hay más. En el reactivo 1 no hay oxígeno, en el reactivo 2 solamente hay un átomo. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el producto? Vemos acá el símbolo del oxígeno, solamente está en esta molécula, en esta no está. Entonces miramos el subíndice. El subíndice del oxígeno es 1, pero acuérdense que está encerrado entre paréntesis. Y como está encerrado entre paréntesis y hay un 3 en el subíndice, quiere decir que este 3 lo multiplico por el 1 del oxígeno. 3 por 1 da 3. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene este reactivo? 3. Este producto tiene 3 átomos de oxígeno. Porque el 3 multiplica al 1 del subíndice del oxígeno. Es lo mismo, este 3 multiplica al 1 del hidrógeno.
3 multiplicado por 1 da 3. 3 átomos de hidrógeno hay en esta molécula. Y aquí hay 2. Entonces 3 más 2 son 5. O sea que en este producto hay 5 átomos de hidrógeno. Y hay 3 de oxígeno. Entonces, como aquí no hay sino uno y hay un oxígeno y aquí hay 3 oxígenos, ¿está balanceado? No. ¿Por qué? Porque no se cumple la ley de ¿qué? No se cumple la ley de la conservación de la masa. Entonces, aquí vamos a mirar más detalladamente lo que usted tiene que hacer cada vez que le dan una reacción, una ecuación química como esta. Primero, señale cuáles son los reactivos y señalo cuáles son los productos. Los que están antes de la flecha se llaman reactivos y los que están después de la flecha se llaman productos. Dibujo una T. Mire, si ve la línea azul, esta es una T. Una T. ¿En dónde? De aquí de este lado para allá son los reactivos. Y de aquí, de esta línea para allá, son los productos. Y digo, y primer paso, escribo todos los átomos que hay en los reactivos. Entonces tenemos el primero, aluminio. El segundo, el azufre. El tercero, el hidrógeno. Y el cuarto, el oxígeno. Lo que entra también debe salir después de la flecha. Pues son los mismos elementos que deben salir. Entonces los escribo acá y los escribo acá en el mismo orden. Si aquí escribí aluminio, allá también escribo aluminio. Si aquí escribí azufre, acá también escribo azufre. Si aquí escribí hidrógeno, acá también escribo hidrógeno. Y si aquí escribí oxígeno, aquí también escribo oxígeno. Ahora vamos a hacer el análisis. Aluminio. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en los reactivos? Solamente hay aluminio en este reactivo 1. ¿Cuántos átomos hay? 2 átomos. Vamos con el siguiente, azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Miramos si aquí también hay azufre. Aquí no hay azufre en el reactivo 2. Solamente está en el reactivo 1. Entonces, como no hay sino un azufre en el reactivo 1, entonces, ¿cuántos átomos hay de azufre? 3. Escribo 3 átomos. Ahora me voy con el hidrógeno. ¿Hay más hidrógeno acá? No, solamente está en este reactivo 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 2. Escribo 2 átomos. Aquí en el oxígeno. Aquí en el oxígeno no veo ningún número. Como no veo ningún número, significa que hay un átomo de oxígeno. Entonces el oxígeno tiene un átomo. Esta es la cantidad de átomos que hay en los reactivos. Ahora nos vamos a los productos. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos en los reactivos. Aluminio. ¿Cuántos átomos de aluminio hay? Solamente hay uno. Un átomo de aluminio. Azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay uno nada más. Un átomo de azufre. Hidrógeno. ¿Cuántos átomos hay? 2 por este lado. Y aquí hay otro hidrógeno, pero aquí hay un 1, pero este 3 afecta los elementos que están dentro de este paréntesis. O sea, este 3 afecta a este hidrógeno y este 3 afecta a este oxígeno.
Entonces 3 por 1 da 3. Entonces 3 hidrógenos más 2 hidrógenos me dan 5 hidrógenos de átomos. Átomos de hidrógeno. Oxígenos, ¿cuántos hay? 3 por 1, 3. Oxígeno hay 3 átomos. ¿Correcto? Ya escribimos la cantidad de átomos que hay en los reactivos y la cantidad de átomos que hay en los productos. Entonces aquí es donde viene el cálculo mental. ¿Cómo hago yo para que aquí haya 2 y aquí también haya 2? Para que aquí que hay 3 también haya 3, para que aquí haya 2 haya 5, 2 también, es decir, lo que sea igual a la misma cantidad de allá. Ahí es cuando yo empiezo a hacer un análisis. Entonces, nos dimos cuenta que la ecuación está desbalanceada porque los elementos, la cantidad de átomos que hay en los reactivos no son los mismos que hay en los productos. Entonces, para eso se asigna la segunda regla, que se debe acudir a la segunda regla, que son los coeficientes numéricos, que me permitan ajustar la ecuación química. Pero me dice que debo balancear primero los metales, luego los no metales y por último el oxígeno y el hidrógeno. Usted, como estudió química de sexto, séptimo, octavo, noveno, usted sabe cuáles son los metales, cuáles son los no metales, cuáles son los elementos metaloides en la tabla periódica, porque ustedes tuvieron que ver tabla periódica, nosotros lo repasamos también al principio de año. Entonces, empezamos por balancear primero, óigalo bien, los metales. ¿Y cuáles son los metales? Te vamos a empezar por balancear el aluminio. El aluminio es el primero. Entonces tenemos el aluminio, es el primero, luego el no metal, el azufre, y posteriormente los demás. Entonces, si yo sé que aluminio hay 2 átomos, ¿cómo hago para que el aluminio del producto también tenga 2 átomos? Entonces, voy y escribo 2 en este lado. Estos son los coeficientes. Estos son los coeficientes. Te voy y escribo el número 2 y empiezo a hacer ya el cálculo. 2 por 1 da 2. Entonces ya se va cumpliendo aquí la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa. Entonces aquí hay 2 aluminios y al colocar este 2 acá, este 2 afecta a toda la molécula, ¿no? De 2 por 1, 2. De ya aluminio se cumplió. Azufre. Azufre. ¿Hay cuántos? 3. ¿Cómo hago para que en el otro lado haya 3 azufres?
¿Por qué? Porque acá había un solo átomo. Aquí había 3 y aquí había 1. Entonces, ¿cómo hago para que haya 3? Pues le coloco 3 en el lado del producto. Y ahora sí puedo decir que 3 multiplicado por 1, este 3 afecta al hidrógeno y afecta al azufre. Este 3 multiplicado por el 1 del azufre me da 3. 3 por 1, 3. Y ya podemos decir que el azufre aquí está balanceado con al asignar este coeficiente 3 a esta molécula. Ahora vamos a mirar los ya miramos el metal, el no metal, el metal que es el aluminio y el no metal que es el azufre. Ahora sigue en su orden el oxígeno y por último el hidrógeno. Entonces vamos a mirar el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos había inicialmente? Vamos a mirar los hidrógenos. Vamos a mirar acá en este caso los hidrógenos. Había 2 átomos en un lado y en el otro había 5. Y oxígeno había 1 átomo y en el otro había 3. Entonces vamos a mirar cómo quedó cuando yo le coloqué 2 acá y cómo quedó cuando yo le coloqué 3 para nivelar el metal y el no metal. Entonces vamos a mirar acá 2. Recuerden que este 3 afecta a lo que está dentro del paréntesis. ¿Hay cuántos hidrógenos acá? 3. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. De 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. O sea que este 2 duplicó la cantidad de oxígenos e hidrógenos, ¿sí? En esta molécula. Entonces, oxígenos hay 2 por 3, 6. Pero resulta que en este lado no había sino un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues le coloco 6. Porque 6 por 1 da 6 oxígenos. Entonces, vuelvo y repito este análisis. 2 por 3, porque este 3 afecta al oxígeno y también afecta al hidrógeno. 3 multiplicado por 1 da 3. 3 multiplicado por 1 da 3. Entonces hay 3 oxígenos. Entonces 3 por 2, 6. Hay 6 oxígenos. Si yo coloco el 6 en esta molécula, digo que 6 por 1 da 6. ¿Qué quiere decir? Que ya se balanceó la cantidad de oxígenos. Hay 6 en los reactivos y hay 6 oxígenos en el producto. Ahora miramos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos quedaron al colocar yo este 6 en los reactivos? 6 por 2, 12. Quedaron 12 hidrógenos. Vamos a mirar cuántos hidrógenos hay en los productos. Entonces, este 3 afecta este hidrógeno. Entonces, 3 por 1, 3. Multiplicado por 2 dan 6. Y 3 multiplicado por 2 da 6. 6 más 6, 12. Quiere decir que ya quedó balanceada la ecuación. Entonces quedó de la siguiente forma. Sulfuro de aluminio más 6 átomos de agua produce 2 átomos de hidróxido de aluminio más 3 moles de
sulfuro de hidrógeno. Entonces, vamos a mirar que ahora sí quedó balanceada. Aluminio, hay 2 átomos, ¿cierto? De aluminio. Aluminio, 2 por 1, da 2 átomos de aluminio. Azufre, hay 3 átomos de azufre. Azufre, 3 por 1, da 3 átomos de azufre. Hidrógeno, 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. Acá, hidrógeno, 2 por 3 da 6, más 3 por 2 da 6. 6 más 6 da 12 átomos. Y oxígenos, 6 por 1, 6 átomos de oxígeno. Y oxígenos acá, 3 por 1, 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno. Entonces la ecuación queda balanceada. Y esto es lo que se llama balanceo de ecuación al tanteo. ¿Correcto, amiguitos del grado 10º? Bien. En resumidas cuentas, voy a concluir. Las reacciones químicas o cambios químicos que sufren los materiales o cualquier clase de materia ocurre en la vida diaria o pueden provocarse en los laboratorios. Por ejemplo, que yo lo quiera sintetizar. O en fenómenos como la fermentación, o en fenómenos como la oxidación, o en fenómenos como las combustiones espontáneas, son varios ejemplos de reacciones químicas o cambios que suceden en la vida diaria. Entonces, esas reacciones químicas están ocurriendo todos los días, a toda hora, en cualquier momento, dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo. Eso lo tienen que tener claro ustedes. El día que nuestro cuerpo, nuestras células no tengan reacciones químicas, ese día nosotros ya hemos muerto. Entonces, las reacciones químicas es lo que hace que nosotros tengamos y seamos seres vivos y no seres inertes. Una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia. La expresión de una reacción química se llama ecuación química. Ahí en esa ecuación química se va a expresar los reactivos y los productos. El más significa adicionar, agregar. Esa es una flecha que significa que es reversible. O sea, puede revertir de aquí de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este es el reactivo A, el reactivo B, el producto C y el producto D. Para equilibrar o balancear las ecuaciones químicas existen diversos métodos. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la ley de la conservación de la materia. Estoy hablando hasta despacio para que usted me entienda, apreciado estudiante. Una reacción química consiste, mire, yo estoy acá mostrándole a usted una opinión, un artículo de opinión pública, de información. ¿De qué? De los mapas conceptuales que yo hice, les mostré al principio.
que ese es el ejercicio que yo les pongo a hacer. Conviértame este mapa en un texto o conviértame este texto en un mapa. Entonces, esto es un texto. Una reacción química siempre va a consistir en el cambio de una o más sustancias. Los reactantes o reactivos, que es lo mismo, son sustancias involucradas al inicio de una reacción. Y lo que resulta se va a llamar productos, que es el resultado de las transformaciones de las sustancias. Una ecuación química siempre va a describir una reacción química. Los reactivos representados a través de las fórmulas o símbolos químicos se ubican siempre a la izquierda de una flecha. Y después de la flecha se escriben los productos también con sus fórmulas químicas o sus símbolos. Entonces, para representar una reacción química se utilizan las ecuaciones químicas, que muestran las sustancias que inician una reacción, las cuales se llaman reactivos, y las sustancias que resultan ser producto de la unión de sus reactivos se denominan productos. La flecha, que muestra la dirección hacia donde ocurre la reacción. Aquí está entonces las partes de una ecuación química. De 2A más B2, estos son reactivos. Estos números chiquiticos que se encuentran al pie se llaman subíndice. Esta flecha se le produce. Hay unas condiciones. El número que acompaña a un compuesto o a una fórmula química, a una molécula, se denomina coeficiente. Lo que resulta después de la flecha se llama productos. ¿Cuáles son las condiciones que pueden haber sobre la flecha? Quiere decir que hay unas condiciones. Puede haber un catalizador para que se dé esta reacción. Debe haber una temperatura determinada, una presión determinada o unos solventes determinados. O unos elementos de la tabla periódica también que pueden actuar como catalizadores. Entonces esas son las condiciones para que se puedan dar una reacción química. ¿Qué símbolos son los que aparecen en una ecuación química? El signo más significa que separa un reactivo o un producto. La flecha que separa los reactivos de los productos. Y todas estas letricas que aparecen entre paréntesis son los estados de agregación. S que significa sólido, L que significa líquido y G que significa gaseoso. Y AC significa que está en agua, solución acuosa. También hay una flechita hacia arriba que significa evaporación y una flechita abajo que significa precipitación. Bien. Entonces tenemos que las principales reacciones químicas son síntesis, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Esas son las 4 principales. Las otras pues no son tan importantes. Entonces, en las reacciones de síntesis, un producto simple más otro producto simple me va a formar un producto más complejo. Entonces yo tengo A más B, me va a producir C. Estos son elementos sencillos, este es un elemento ya más complejo. Generalmente las reacciones de síntesis son todo lo que ustedes vieron en nomenclatura. Por ejemplo, cuando usted combina un óxido con un no metal, ¿qué le resulta? Un oxiácido.
Esas son reacciones de síntesis. En conclusión, A más B me produce AB. Puede ser reversible. Entonces, si yo tengo 2 átomos de sodio y un átomo de cloro, pues me va a dar 2 moles de ¿qué? De cloruro de sodio, que es una sal. Aquí me produjo, me creó, me construyó un producto nuevo que se llama sal. ¿A partir de qué? Del sodio y del cloro. A esto se le denomina síntesis. Aquí tengo otro ejemplo de síntesis. Tengo un átomo de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, que me produce el ácido sulfúrico, H2SO4. Quiere decir que esta es una reacción también de síntesis. Obtengo una sustancia compleja a partir de varios elementos sencillos, de varios reactivos sencillos. Las reacciones de descomposición, como la palabra misma lo dice, descomponer, es decir, escoger una sustancia compleja y descomponerla en simple. Es lo inverso a la síntesis. Entonces, en estas reacciones son inversas a la síntesis, en las cuales se forman 2 o más productos a partir de un solo reactante, con ayuda de ¿qué? Del calor o de la electricidad. Entonces, si yo tengo acá este reactivo que es el cloruro de potasio, el ácido de potasio me va a dar el cloruro de potasio más el oxígeno. Se me descompone en estos dos y este solito para este lado. El clorato de potasio, gracias a la acción del calor, me va a producir el cloruro de potasio más el oxígeno. Esto es una reacción de descomposición porque es una molécula compleja, se me descompone en 2 sencillas: cloruro de potasio y el oxígeno. Ejemplos de desplazamiento simple o de sustitución simple. Es cuando yo solamente reemplazo un elemento de otra molécula de mi vecino. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo A y BX en el reactivo. ¿Sí? Entonces, A me va a reemplazar a B. Te das cuenta que aquí en el reactivo A estaba solo. Y como A solo estaba, entonces le dio por quitarle el puesto a B. Y B quedó solo en el producto. Entonces, cuando A reemplaza a B, aquí significa que hubo un desplazamiento simple, es decir, solamente desplazó a un elemento. Ejemplo, aquí tenemos el magnesio y el sulfato de cobre. El magnesio desplaza al cobre. ¿Sí? El magnesio estaba solito, pero se le dio la gana de desplazar al cobre. Le dijo: quítese de ahí, señor cobre, que voy con el señor sulfato. Y entonces se conformó el sulfato de magnesio. Y el magnesio, sulfato de magnesio y el cobre quedó solito. El cobre quedó solo. A esto se le llama desplazamiento simple. El desplazamiento simple son aquellas reacciones en las cuales un átomo toma el lugar del otro, similar pero menos activo en un compuesto. En general, los metales reemplazan metales y los no metales también reemplazan no metales. Generalmente esa es la regla, pero hay excepciones. Ahora nos vamos con desplazamiento doble. Bueno, este es un desplazamiento también simple. Tenemos el ácido clorhídrico, el zinc. El zinc va a desplazar el cloro. Perdón, el zinc va a desplazar el hidrógeno.
deje cuenta que aquí estaba el zinc solito, ¿sí? Y como estaba solito, fue y reemplazó desplazó al hidrógeno, lo sustituyó. Entonces quedó convertido en cloruro de zinc. Y el hidrógeno quedó solito. Ahora, reacciones de doble desplazamiento. Estas reacciones de doble desplazamiento, como la palabra lo dice, doble desplazamiento. Es decir, dos elementos van a ser desplazados. Ejemplo, veamos un ejemplo. Acá, el sodio va a ocupar el lugar de la plata, ¿cierto? Entonces se va a convertir en nitrato de sodio. Pero la plata no va a quedar sola. La plata dice, no, bueno, pues usted me quita el puesto y yo me voy a donde usted estaba. Entonces la plata se va a donde estaba el sodio. Entonces queda convertido en cloruro de plata. Quiere decir que los dos cambiaron de puesto. Como los dos cambiaron de puesto, se llama doble sustitución o de desplazamiento. En otras palabras, hay un intercambio entre los dos compuestos. El simple hecho de haber intercambiado de puesto entre un elemento con el otro, estamos hablando de doble sustitución. Bien, muchachos, esto es en conclusión lo que yo quería mostrarles en este video explicativo sobre el balanceo de ecuaciones. Aquí, en esta diapositiva, pues estamos mostrando lo que yo ya expliqué en la primera diapositiva. Balanceo de ecuación al tanteo. Tenemos acá nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay acá? 2. Y aquí hay 1. Quiere decir que la ecuación está desbalanceada, ¿cierto? Para balancearla, yo tengo que colocar un coeficiente. Entonces aquí se colocó el coeficiente 3 y aquí el coeficiente 2. Que al hacer el análisis decimos entonces, ¿cuántos nitrógenos hay en los reactivos? 2. ¿Cuántos nitrógenos hay en el producto? 2. ¿Por qué? Porque este 2 que le agregué afecta al 1. 2 por 1, 2. Y hay 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. Hidrógenos. Al colocarle este 3, queda 3 por 2, 6. Y este 2 multiplicado por este 3 da 6. Quiere decir que está balanceada la ecuación en este caso. Bueno, muchachos, no siendo más por el momento, un abrazo desde la distancia. Espero que este video explicativo les haya servido un poquito para comprender más la guía que ustedes van a desarrollar. No siendo más por el momento, deseo que la pasen muy bien, que se animen, que logren terminar el año positivamente y que el Dios Todopoderoso permita que todas las cosas lleguen a su paz, su tranquilidad y su armonía en la casa, en la zona y en todos lados de este planeta Tierra. Un abrazo desde la distancia, se les quiere.